Dios te bendiga rica y abundantemente. Te habla y te saluda la pastora Tamara Rivera. Ricas bendiciones para cada uno de ustedes desde Orlando, Florida. Y en esta hermosa tarde quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Romanos capítulo 8. Y aunque la he hablado, la he ministrado, la he predicado anteriormente, me gusta muchísimo y a causa de las repeticiones también se aprende. Y hay muchas personas que no han escuchado esta palabra, por lo menos cuando yo la he ministrado, así que hoy es la oportunidad y la comparto con ustedes humildemente. Romanos capítulo 8 dice, empezando del versículo 1, dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando dice los que no andan conforme a la carne, es aquellos que no se dejan llevar por los deseos de la carne, del alma, lo que es contrario a las cosas de Dios. El que es cristiano, el Espíritu Santo vive dentro de ti y redarguye. Entonces nosotros debemos ir por detrás de las cosas del Espíritu y alejarnos de complacer los deseos de la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Acuérdense que la ley se establece y se le da al pueblo de Israel para que ellos tengan una idea clara y aún mejor de lo que era bueno, de lo que se podía hacer, de lo que no se podía hacer. Ahora, gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye y nos deja saber claramente. Una vez tú tienes a Cristo en ti, te deja saber claramente lo que debas hacer y lo que no debes hacer o lo que no deberías hacer. Entonces continuamos leyendo. Dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo Dios? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Mire cómo dice: en semejanza de carne de pecado. Semejanza de carne de pecado, o sea, como humano. No que era pecador, porque en Jesucristo no hubo pecado, por eso fue que Él venció. Aleluya, vamos a mantener esto claro. Dice: y ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Eso fue en la cruz del Calvario. Aleluya. Dice: condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Ahora, cuando nosotros nacimos de nuevo, ya esto está cumplido. ¿Gracias a qué? Gracias a Jesucristo. Ese requisito que había de parte de que la ley fuera cumplida, mira, ya no nos toca, porque ya Cristo pagó y cumplió. Ahora nosotros, los que vivimos en Cristo, que somos una nueva criatura en Jesucristo, somos libres de todo eso. Dice: para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Y voy a repetir esto: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Qué tú estás alimentando a tu espíritu? ¿Estás alimentándola con la palabra de Dios? Con tu verdadera naturaleza en Cristo? Porque recuerda que nosotros estamos aquí, pero le pertenecemos a Él. Entonces, ¿con qué nos estamos alimentando? Porque si alimentamos el espíritu, vamos a seguir buscando más de las cosas del reino. Pero si alimentamos la carne y seguimos alimentando el deseo de la carne, entonces lo que sucede es que eso nos va alejando de nuestra naturaleza verdadera, que es en Cristo Jesús. Así que tenemos que tener mucho, pero que mucho cuidado, qué es lo que estamos permitiendo en nuestras vidas, que va contrario
a lo que el Espíritu de Dios que habita en nosotros quiere que nosotros estemos haciendo. Dice, y voy a repetirlo, el 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Aleluya. Cuando las personas comienzan a alimentar su carne, ¿ve? Y se olvidan de alimentar su espíritu y se van debilitando y no pueden caminar en fe porque ya están tan metidos en lo que la mente o el alma lo ha tomado, se ha apropiado, se ha entronado. No pueden alcanzar ni pueden tener una vida plena y en paz en Jesucristo. Por eso es que tú ves, aún dentro de las iglesias sucede esto, que tú ves personas que llevan años en las iglesias escuchando la palabra, pero no tienen una relación con Dios, no buscan las cosas del Espíritu y entonces viven su vida sin paz, en depresión, con un matrimonio horrible, en peleas, de tragedia entre tragedia. Mira, amado, les voy a decir algo. Si hay una de las cosas que yo te puedo prometer a ti, que es muy cierta y que es una realidad, es que cuando tú te metes con Dios y buscas su palabra y sigues alimentando tu espíritu de las cosas de Dios y del reino de Dios, eso florece. Hay un germinar que da el Espíritu Santo que cambia tu atmósfera y Dios pone todo en orden. Si tú buscas a Dios dentro de todas tus posibilidades, genuinamente, a través de la palabra, de la oración, de una búsqueda genuina de Dios, del ayuno, de todo lo que el Espíritu Santo ponga en ti, todo lo del Espíritu, yo te aseguro que tus circunstancias van a cambiar. No es normal, ni es de Dios, ni que andemos en pobreza espiritual, ni pobreza física, ni tampoco es normal que andemos enfermos, ni tampoco es normal que vivamos una vida miserable. O sea, nosotros como cristianos no debemos acostumbrarnos y aceptar esto como que es parte de la vida, porque bien claramente en su palabra, Él dice que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahí cambió la historia, mi amor. Lo que sucede es que por falta de conocimiento, por la religión, por la enseñanza mal dirigida al pueblo, la gente no sabe cómo pedir y al no pedir perece viviendo sus vidas en una manera de sobrevivencia y no en plena. Esto lo dice Dios. Dios es el que dice que Él vino a darnos una vida en abundancia, una vida plena. Pero para esto nosotros tenemos que correr con sus estatutos. Léase en Deuteronomio y va a encontrar en los 26 en adelante, los capítulos 26 en adelante, va a encontrar. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, seguir esos mandatos, esos estatutos que nos pide Dios que hagamos como hijos de Dios y alinear nuestras vidas a la palabra. Amén. Pero vamos a seguir acá. Dice el versículo 7 del capítulo 8. La mente. Voy a ir otra vez al 6. Porque la mente puesta en la carne es muerta, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Vida y paz. Y estamos hablando de una vida plena. Y la paz, una paz de Cristo, no como la que el mundo da. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Eso más claro no puede cantar un gallo, ¿verdad? Les estoy leyendo de la traducción de Nueva Biblia de las Américas, que es una Biblia que se parece a la Biblia amplificada en inglés, que es la más que se acelera a los escritos originales del griego, del hebreo y del griego, ¿ok? Bueno, sigo por acá, dice. Lo voy a repetir. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, esto de un pie adentro de la iglesia y otro afuera no va a funcionar jamás. ¿Ve? O es
blanco o es negro. Así que esto lo dice y nos enseña la palabra. Nosotros o buscamos y vamos detrás de todo lo que Dios quiere que hagamos a través de su Espíritu Santo, a través de su guianza. O nos quedamos entretenidos con las cosas del sistema de este mundo que nos enseñan, que infunden desaliento, desesperanza, ansiedad, depresiones, limitaciones. Pero cuando tú buscas las cosas del Espíritu y todo lo que Dios te dice que pienses en Filipenses 4, ¿sabes qué? Tu vida comienza a tomar un giro diferente, porque ahora tu vida se ha alineado a lo espiritual. Entonces ahora tus pasos los estás dando por fe, caminando espiritualmente, y se va manifestando en lo físico porque estás empleando, estás trabajando, estás poniendo por obra la palabra que has puesto dentro de tu espíritu. ¿Qué es lo que marca la diferencia en todos nosotros los cristianos? Nuestra victoria en la palabra no es tan solo leerla, sino aplicarla a nuestras vidas y a la hora de tomar decisiones, trabajarlas, ponerlas por obra. Es atrevernos a hacer sin tener que ver las cosas ahí delante de nosotros. No dejar que el sistema del mundo nos detenga. El deseo de nuestro corazón, Dios lo va a cumplir porque lo dice su palabra. Pero siempre y cuando tu deseo vaya enlazado a todo lo del reino, está alineado a la voluntad del reino, porque mientras más tú te metes en la palabra de Dios, más tu espíritu, más tu vida quiere alinearse a todo lo de Dios y todo lo del reino de Dios. Y Dios te lo entrega, porque estás preparado con un carácter de reino para hacer la voluntad que glorifica, la voluntad de Dios que glorifica al Padre. Amén. Dice: porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, si el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Por eso es que nosotros, si Cristo está aquí en nosotros, quiere decir que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está aquí entre nosotros, vive aquí con nosotros. Aleluya. No hay nada muerto, Jehová. Aleluya. Oh, recetoro bashaya tatarabase. Que nosotros no podamos, que se haga vida, que se haga transformado en vida, así sea espiritual como física. Sí, hermano, le estoy hablando. Nada muerto espiritual que al nosotros ministrarle la palabra, ungidos y alineados, ¿verdad?, a lo que Dios nos ha enseñado, que al nosotros ministrarle la palabra no deje de revivir, tiene que coger vida. Lo dice aquí, en el nombre de Jesús, lo estamos leyendo aquí. Es por eso que cuando usted está tan lleno de Dios y de las cosas del reino y del Espíritu de Dios, usted puede imponer las manos a una persona que haya fallecido y en el nombre de Jesús traer a esa persona nuevamente a la vida. Aleluya. Esos prodigios y milagros son para hoy también, amado. Pero tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Cuando ponemos por obra la palabra de Dios, cuando trabajamos la palabra, cuando seguimos buscando todo lo espiritual. Porque ya nosotros no dependemos de ese sistema social. Ya nosotros sabemos que no pertenecemos de aquí, que nuestra naturaleza es una naturaleza de reino, y ahora nos atrevemos a hacer cosas que antes no hacíamos. Orar por los enfermos. ¿Cuántas personas tal vez que estuvieron enfermas con el COVID, la gente en vez de atreverse a orar por ellos se alejaban? No, mis hermanos, hay que meterle mano y orar por los enfermos. Aleluya. Si cuando Jesucristo estaba en la ciudad y estaban los leprosos, Jesucristo, ¿qué hacía? Él iba a ellos y oraba por ellos. Y es una burla cuando hasta en eso hemos querido limitar a Dios. Al Dios que le servimos es un Dios
que de lo imposible hace posible. Yo creo en que sí es posible resucitar a las personas muertas. Yo creo que es posible que las personas reciban sanidad. Yo creo que es posible. Todo lo que para el hombre es imposible, yo lo creo posible. Le doy la gloria al Señor que he podido ver parte de esos milagros, aleluya. Y aún deseo y busco más. Pero de la única forma de tú ver manifestado esos prodigios y esos milagros es en tu relación con Dios y con su palabra. Cuando conoces la verdad de Cristo, entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre y nada podrá detenerte. Nada en este mundo podrá detenerte. Eso lo dice la palabra, no es mi opinión, es la palabra. Así que quería compartir contigo en esta tarde. Quiero que saques el tiempo de meditar en el Señor y darle gracias al Señor y pídele que te dirija a hacer lo que debes hacer, que tal vez por mucho tiempo no te has atrevido a hacer por lo que estás viendo alrededor. Pero este es el tiempo, hermano, de caminar por fe y caminar y trabajar la palabra. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y recuerda que si vivimos ¿para qué? Para Cristo. Amén. Dios te guarde.